Historia de Jabobo, tomo 2, volumen 1, Patriarcas, capítulo 2, Historia de Mocia. Y para cuando Tibiscus su padre falleció, Mocia ya era diestro en los idiomas que manejaba su padre, además de la lengua elamita o altamti, que también aprendió a manejar. 5 años más tarde, Mocia se casó con Bastirda, la sobrina del rey Kidin Kutran, y fue nombrado gobernador de Persépolis, a donde se mudó junto a su esposa. Ahora bien, los elamitas solían llamar a los reyes con el título Anshan, más a los gobernadores con el título patriarcas, y estos debían ayudar a consolidar el poder del rey mediante su prole para fortalecer el linaje y los miembros de la casa real. Elam mismo se dividía entonces en 10 distritos jurisdiccionales. Anshan, la capital, que también comprendía Persépolis y Pasargada, Susa, Ecbátana, Carmania, Gedrosia, Drangiana, Aracosia, Partia, Bactriana Aria y Sogdiana. En el de Anshan fue llevado Mocia, cuya ciudad principal después de Anshan es Persépolis. Y Anshan era el distrito de los persas, mientras que el de Ecbátana de los medos. Además, persas, medos, elamitas, acadios e indios estaban repartidos por doquier en los otros distritos. Y sucedió que a la edad de 25 años Mocia, falleció el rey de Elam de Anshan, Kidin Kutran, sin dejar sucesor alguno ni hijo en el trono de Anshan, llegando así el fin a la dinastía Ige-Alkit. Ante eso, el patriarca Mocia vio cómo toda Elam se sumió en una revuelta y posible guerra civil en la que se disputarían diferentes linajes reales la sucesión al trono de Anshan. Ahora bien, en las lenguas elamitas, babilonias y medopersas, la palabra patriarca se vierte como sátrapa. Y sucedía que en aquellos días, tanto persas como medos, acadios e indios reconocían todos ellos la autoridad del rey Anshan de Elam, por tener sangre jafética, y sólo fue durante la dinastía de los Ige-Alkit que todas estas naciones se unieron bajo un mismo poder. Y temiendo tanto Mocia como los otros 9 patriarcas o sátrapas, distribuidos a lo largo de toda Elam, porque llegó a ser un reino sumamente vasto en los días de los Ige-Alkit, desde los afluentes del río Tigris, donde se hallan tanto Susa al sur como Ecbátana al norte, hasta el gran río Indo al este, se extendía el poderoso imperio de Elam, a excepción solamente de la tierra de los casitas, cuya ciudad capital era Ragas. Se hallaba en la zona fronteriza con el distrito jurisdiccional de Ecbátana, al este de los medos y al sur del mar Caspio. Se reunieron estos en Susa, el castillo, para deliberar acerca de quiénes estarían más aptos para ocupar el trono de Anshan, y cada uno de los patriarcas expuso ante los demás sus propios motivos, así como sus derechos genealógicos y poder y riquezas alcanzados hasta el momento. Y por fin determinaron, al cabo de 30 días tras la muerte de Kidin Kutran, que el patriarca más apto para el trono de Anshan era Kayutush del distrito jurisdiccional de Susa, de la estirpe de los Shutrukit, comenzando así una nueva dinastía. Y sucedió que, aunque en apariencia todos los patriarcas llegaron a una decisión unánime de proclamar rey de Elam a Kayutush, estos en realidad se hallaban divididos, porque por causa del patriarca Einemes de Ecbátana, de mayoritaria población meda,
se negaron a proclamarlo rey ante todo el pueblo de Elam allí en Susa, y algunos patriarcas no compartían la idea de que un patriarca de sangre elamita y no meda o persa ocupara el trono de Anshan, porque creían que si los Igealkit fueron de sangre jafética o real, el siguiente rey también debía compartir esa sangre, y por ello solo podía ser o Mocia o Einemes. Pero sucedía que, a diferencia de Einemes, Mocia sí apoyaba la decisión del Consejo Provisional de Gobierno de los patriarcas de nombrar rey a Cayutush. Así que las opiniones del Consejo se dividieron en tres bandos: los que apoyaban a Mocia como futuro rey, los que apoyaban a Einemes y los otros que apoyaban a Cayutush. Mocia mismo quedó decepcionado al ver cómo los mismos sátrapas o patriarcas no se mantuvieron leales a las antiguas costumbres de apoyar la decisión del Consejo cuando éste nombraba a un nuevo rey de entre los patriarcas, cuando sucedía que el anterior fallecía sin dejar heredero al trono para su dinastía. Además, las leyes elamitas y medopersas estipulaban que sólo el patriarca o sátrapa con más poder económico, social y político podía ser candidato para el trono en la sucesión, siempre y cuando, claro está, tuviera sangre real, porque de hecho todos los sátrapas tenían que tenerla para adquirir dicho cargo concedido por el rey anterior. La división, los celos y la envidia sumieron al reino de Elam, que era prácticamente un poderoso imperio, en una sangrienta lucha por el poder y constantes revueltas por todas sus ciudades. Cada patriarca se preocupó más que en la estabilidad del mismo país en su propia ambición, y comenzó cada cual a propagar en sus respectivos distritos jurisdiccionales a quienes elegían para la sucesión al trono de Anshan, dividiendo así cada vez más a la misma gente. Y todos los distritos se sumieron en revueltas constantes, y la lucha por el poder de diferentes linajes y estirpes de patriarcas y gobernadores de rango inferior, que en algunos casos hasta trataron de conspirar contra el patriarca de su jurisdicción para hacerse con el poder. Y por 5 años duraron estas luchas por el poder, hasta que, al fin, Mocia mismo, temiendo que la debilidad que atravesaba toda Elam fuese aprovechada por los babilonios para que éstos trataran de efectuar incursiones y arruinaran la nación, él mismo convocó en el castillo de Susa a los patriarcas que apoyaban tanto a Cayutush como a él mismo, y les suplicó en reunión secreta que estos mismos se hallaban, que los que le apoyaban a él le siguieran en obedecerle en esta sola petición: que por causa de él mismo y de Elam y de la propia supervivencia de todos ellos, detuvieran la revuelta apoyando primero sin reservas a Cayutush como futuro rey de Elam, y segundo, aplastando la rebelión que inició Einemes al acabar con él mismo y con todos los que provocaron desórdenes y revueltas y amotinamientos a lo largo del imperio, para que así se devolviera el orden mismo a Elam y comenzara nuevamente la prosperidad de la nación. Aunque les costó resolverse en actuar todos ellos de manera unida en esta dirección, lo hicieron por causa de la amenazante incursión de los babilonios y de los efectos devastadores que pudiesen surgir de una guerra civil. Así que los 9 patriarcas se resolvieron en dictar leyes en sus propios distritos que facilitasen el arresto y la ejecución de los rebeldes y se devolviese cuanto antes el orden público, después de lo cual todos ellos dirigieron sus poderosos ejércitos para aplastar la rebelión causada por Einemes en todo el distrito de Ecbátana, comenzando por su ciudad capital. Entonces nombraron a un gobernador medo como nuevo patriarca del distrito jurisdiccional de Ecbátana. Después de esto,
los 10 patriarcas se dirigieron al castillo de Susa y proclamaron rey a Cayutush a los ojos de todo el pueblo de Elam. Así fue como la nueva dinastía de Elam, los Shutrukit, se consolidaron en el trono de Anshan. Y Mozia mismo no aprovechó la situación de debilidad de Elam para hacerse con el trono de Anshan, porque sabía que, a pesar de contar con apoyadores, eso degeneraría en una guerra civil devastadora. Y durante sus restantes años de gobierno como patriarca, Mozia mismo agrandó y embelleció Pasargada, Persépolis y Anshan, reconstruyendo sus avenidas y palacios y jardines. Agrandó sus murallas y edificó torres en las esquinas de éstas para fortificarlas a mayor grado. Y dedicó varias construcciones a la edificación de varios templos para divinidades persas. Aunque Tibiscus mismo fue fiel a Jehová hasta la muerte y trató de inculcar el amor por el Dios verdadero Jehová a su hijo Mozia, éste rápidamente se desvió de los caminos de su padre cuando éste falleció, y su madre Asuera, que era persa, le inculcó los preceptos religiosos de temor y reverencia a Ahura Mazda, dios principal de los zoroástricos, religión nacional de los persas. Ahura Mazda era considerado como el creador del cielo, la tierra y el hombre, y que éste le había otorgado sabiduría, poder y destreza a los humanos, y además el poder de gobernar a los persas. Era el dios de lo bueno, porque el dios de lo malo era Angra Mainyu, a quien se le atribuían los terremotos, las tormentas, las enfermedades, la muerte, los disturbios y las guerras. Por eso es que Mozia edificó 2 templos a Ahura Mazda en Persépolis, otros 2 en Pasargada y otros 2 en Anshan. Y lo hizo porque creía que esta divinidad había devuelto la paz y la unión a Elam tras los 5 años de revueltas. Pero también edificó un templo a Angra Mainyu en Persépolis, porque creía que así lo apaciguaba debido a que pensaba que el reino mismo se debilitó por causa de su enojo, tal vez porque en ninguna tierra meda o persa se le edificó templo alguno. Así que de esta manera se le llegó a conocer a Mozia por salvar a Elam de una guerra civil, por sus construcciones arquitectónicas y por su devoción a los dioses persas. Por supuesto, muchos eran los dioses medos y persas además de estos. Anaíta, diosa del agua y la fertilidad; Mitra, dios de la luz, de la guerra, los contratos y la verdad, etc. Antiguamente, los persas no adoraban a sus dioses en templos construidos por ellos mismos, sino que les rendían sacrificios y devoción a estos en las cimas de las montañas, y además de a estos, al sol, a la luna, a la tierra, al fuego, al agua y a los vientos adoraban, tal como hicieron sus antepasados por costumbre traída de las naciones cercanas, así como de los escitas. Fue en los días de Mozia que se ordenaron por primera vez en la historia de los persas a sacerdotes, que constantemente ministraban al pueblo en la adoración a estos dioses. Y por mano de estos se comenzó a recoger en forma escrita las oraciones y plegarias que tradicionalmente se dirigían a estas divinidades en boca de la gente común. Y estas oraciones escritas son conocidas como las Avestas, libro que existe hasta el día de hoy. Y por 20 años reinó Cayutush sobre Elam, después de lo cual murió y fue enterrado en el cementerio de los reyes de Elam. Y Shutruk Naunte, su hijo, comenzó a reinar en lugar de él. Y sucedió que en el año 5 de su reinado, Shutruk Naunte subió contra los casitas con una numerosa fuerza militar. Pero cuando éste llevaba 2 años reinando, Mozia mismo engendró a Frigio, a la edad de 52 años.
3 años más tarde estalló la guerra contra los casitas. Y era costumbre en aquellos tiempos que todos los sátrapas o patriarcas acompañaran al rey en sus guerras, junto a todos los príncipes y prominentes gobernadores de las principales provincias de cada distrito jurisdiccional del reino, y subieron en vasta formación militar contra los casitas, y fueron arrasando todos y cada uno de sus poblados, aldeas y villas. A las mujeres y niños se los llevaban como cautivos, y a los hombres, soldados y príncipes, gobernadores y principales de todo el país de los casitas, así como a su rey y a su familia, los ejecutaron. A los que pertenecían a las zonas rurales los degollaban a la vista de sus familias, pero cuando llegaron los ejércitos elamitas a Ragas, la sitiaron por 3 meses. Mocia mismo llegó a estar entre los que dirigieron el sitio. Comenzaron por horadar el muro oriental de la ciudad y penetraron por ella, matando a cuantos ofrecían resistencia y quemando toda casa y construcción que hallaban a su paso. A las mujeres y niños, como a toda población casita donde estuvieron, los elamitas los apartaron para llevárselos cautivos, pero a los varones los dieron todos por entero a la destrucción. A los que ofrecían resistencia lo derribaban a espada, y a los que capturaban los llevaban a las afueras de la ciudad de Ragas. Los interrogaban para hallar a los que posiblemente se habían escondido o habían tratado de escapar, y de hecho que algunos casi lo lograron, y cuando decían la verdad, a estos los decapitaban con hacha junto a los que habían delatado una vez que eran capturados, y a los que se les descubría la mentira, la muerte era mucho más horrible. Se les cortaba la lengua, la nariz y los dedos, tanto de las manos como de los pies, y después se les sacaba los ojos con puntas de lanza afilados. Finalmente los ataban de pies y manos a un poste de madera y los empalaban vivos, es decir, les arrancaban la piel mientras aún estaban vivos. Con eso morían con terribles dolores y desangrados, porque según se decía entre los persas, medos y elamitas, el peor crimen que alguien podía cometer era la mentira, considerada la mayor deshonra para un ser humano. Mocia mismo tuvo mucho que ver con esa mentalidad desde los tiempos de la revuelta, así como por su educación religiosa transmitida por su madre. Y aconteció que en el ímpetu de la batalla contra Ragas, Mocia mismo fue derribado cuando minaba el muro oriental de la ciudad, porque uno de los soldados casitas que se hallaban en una de las torres en la esquina del muro arrojó desde lo alto una pesada piedra de granito que cayó hacia abajo directamente a la cabeza de Mocia donde él se hallaba, de modo que su propio cráneo reventó ruidosamente y su masa cerebral quedó desparramada por el suelo al instante, de modo que Mocia murió en el acto.